Esteban no se encuentra en la sala. Tiene la palabra asambleísta María Alejandra Vicuña. Gracias, presidenta. Un saludo a todos los compañeros y compañeras asambleístas, también a las personas que nos visitan en el seno del Parlamento ecuatoriano. Creo que este tema toma particular vigencia, toda vez que conocemos cifras alarmantes de cesáreas innecesarias que en el Ecuador debe empezar a discutírselo desde una visión de salud pública, pero también desde una visión de derechos. Yo coincido como la que más, como integrante, no de ahora, sino desde el periodo pasado de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, que el objetivo primario de la Comisión debe ser, sin dudas, impulsar y aprobar ya un Código Orgánico de la Salud. Sin dudas ese es el objetivo y es la posición, yo diría que de consenso de toda la Comisión. Pero reivindico el que hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional estemos discutiendo este tema que es fundamental, porque pone precisamente en el debate nacional un tema que debe de preocuparnos desde una visión de salud pública. La encuesta del 2015 de salud y nutrición, sobre salud y nutrición, que publicara el INEC y que venía desarrollando un trabajo incluso desde el 2012, recogiendo datos de todo el sistema de salud, que lo comprende efectivamente la red pública y la red complementaria. Establece, por ejemplo, que en el ámbito de los centros, subcentros de salud y hospitales del Ministerio de Salud Pública, los partos vía cesárea representan el 29.7%, casi el 30%. Esto se incrementa al 50% en toda la red que comprende el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero en el ámbito privado, las cifras llegan a mucho más del 70%, y a mi criterio incluso, y esto lo comparten algunos profesionales de la salud, son cifras todavía conservadoras porque existe un importante número de subregistro que no se refleja en esas estadísticas. ¿Esto qué nos debe de poner en el debate nacional como un elemento central? ¿Las cesáreas innecesarias como un negocio son un problema de salud pública? Una de las aristas que debemos discutir como sociedad es el plantear elementos de discusión sin necesidad de que esto probablemente termine en una ley independiente. Yo coincido en que debe ser un aspecto medular en el marco del Código Orgánico de la Salud. Sin embargo, el tener en cuenta que, por ejemplo, aquella arista fundamental del debate, que es el aspecto económico que gira en torno a estas decisiones importantes, que en muchos casos lamentablemente son inducidas, o tiene una incidencia directa del profesional de la salud tratante, sobre todo en el ámbito privado, por un aspecto económico, no solo porque es más del doble del costo en cuanto a honorarios y a lo que la clínica o el hospital en el ámbito privado recibe, sino fundamentalmente porque no necesariamente aquello que es un derecho constitucional, como es el consentimiento informado, es decir, que las mujeres tengamos la información suficiente, oportuna, entregada de forma pedagógica para que podamos entender los riesgos, los alcances y las causas por las que de una u otra manera se podría o no practicar una intervención quirúrgica, que como todos siempre tiene riesgo, que como todas las intervenciones siempre tiene riesgo. Yo creo que aquí un aspecto importante y que seguramente es uno de los nudos críticos de este debate nacional es si efectivamente las mujeres deberemos o no tener el derecho de decidir o no, independientemente de la justificación desde una perspectiva clínica, desde una visión médica, la posibilidad de practicarse una cesárea para traer a nuestros hijos o hijas al mundo. Esa sin duda en los distintos espacios
que he tenido de socialización de este importante tema, más allá de ser o no un proyecto de ley que culmine en la aprobación de la misma, creo que es un tema necesario que tiene que discutirse en la sociedad. Insisto, desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva de salud pública. ¿Y por qué digo esto, queridos compañeros y compañeras? Porque efectivamente vemos que en la práctica privada, las mujeres que van a parir pueden hacerlo pues sábados, domingos, feriados, de madrugada. Una labor de parto puede tomar 12, 24, 8, 5, 7, 10 horas, dependiendo de las particularidades de cada mujer embarazada. Entonces, por supuesto que aquí también está en algunos casos implícito dentro de esa decisión o de la opción que tienen las mujeres la influencia del profesional de la salud que atiende ese caso y que por supuesto hay un tema también de comodidad desde la perspectiva de ese profesional de la salud. Creo que todos son elementos que deben de estar en la discusión nacional, porque no necesariamente a las mujeres, sobre todo en el ámbito privado, se les da la información suficiente y oportuna para poder optar por lo que es un derecho, que es el decidir cómo traer un hijo al mundo, teniendo desde la política sanitaria nacional el gran reto de generar concienciación en la población de que siempre la primera opción debe ser el parto fisiológico en sus distintas formas. Por otro lado, desde la red pública de salud se deben necesariamente hacer los esfuerzos para que efectivamente las prácticas de violencia obstétrica, producto de una insuficiente cobertura aún, a pesar de los innegables avances que desde el gobierno de la Revolución Ciudadana se ha dado, creo que todavía es insuficiente el poder ofertar este tipo de servicios que más allá de servicios públicos se constituyen en derechos, en este caso de las mujeres del Ecuador. Creo que son temas que deben estar en la discusión nacional. Por eso yo reivindico el trabajo que hemos hecho en la comisión, porque insisto, son temas que deben abordarse también desde una perspectiva de salud pública y poner en el tapete de la discusión las preocupantes cifras de incremento de las cesáreas innecesarias, porque reivindicamos como las que más el hecho de que la cesárea es una intervención quirúrgica que reduce sustancialmente la morbimortalidad materno-infantil, pero en los casos en los que no es posible el parto fisiológico. Así que, compañeros y compañeras, creo que es un tema que más allá del debate en este pleno de la Asamblea Nacional tiene que darse en la sociedad, en los barrios, en las comunidades, en la familia, en el colegio. Creo que los comités locales de salud juegan un rol fundamental para contribuir desde la acción importante que se debe impulsar desde la Autoridad Sanitaria Nacional a este gran debate nacional que demanda del concurso de todos, porque más allá de lo que podamos establecer en normativas que de hecho muchas ya existen, que podrían fortalecerse y repensarse, sin dudas que es así, pero fundamentalmente es necesario el generar conciencia y educación a la población, que es lo que finalmente logrará uno de los objetivos primarios de esta ley, que es el desincentivar las prácticas de cesáreas innecesarias en el Ecuador. Eso, presidente, en el segundo debate seguramente habrán otros elementos para seguir discutiendo este tema que es fundamental. Muchas gracias.